Bueno, os presento un poco el resultado del libro que tenéis, yo creo que todos y todas, que bueno, es un estudio editado por Foment del Treball y financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Y un poco mi tarea en esta ponencia es deciros cómo surgió el proyecto, lo que entre Ana, Ginés y yo hemos analizado durante una serie de meses y bueno, exponeros un poco los resultados. Nosotros el libro, veis que citamos a un premio Nobel que es Daniel Kahneman, que acaba de publicar en castellano un libro sobre pensar despacio y pensar rápido, ¿no? Como le dio el premio Nobel en el año 2002 por reflexionar sobre el modelo racional de tomas de decisiones, ¿no? Y yo creo que este es uno de los temas en los que el pensar rápido y lento, bueno, es uno de los que deberíamos abordar, en el sentido de que seguramente todos los que nos dedicamos a la prevención, todos, los que estáis aquí, los que estamos aquí, tenemos la percepción de que hay muchísimas sentencias. Judicialización es que al final haya digamos, demandas y sentencias por parte de los tribunales en materia de seguridad laboral. Esa es la percepción. De manera rápida, por nuestra experiencia, por llevar 10, 15, 20 años en el sector de la prevención, diríamos, bueno, yo creo que esto es así, ¿no? Que en España estamos aplastados por no solo responsabilidades, sino responsabilidades judicializadas, ¿no? Entonces, la idea que se tuvo desde Foment, que se aceptó por la Fundación para la Prevención para financiar, es decir, bueno, vamos a pensar lento. Es decir, bueno, vamos a pararnos, vamos a ver los datos, vamos a hacer un análisis cuantitativo y vamos a ver si esto es realmente así o no. Bueno, si acabamos el estudio diciendo no, oye, pues nuestro pensamiento rápido es igual al lento. Es decir, después de haber analizado desde febrero, tanto Ana Ginés como yo, hasta octubre, que es cuando tenemos el estudio, las sentencias que hay en materia de seguridad laboral, después, como ahora me refería, la gran dificultad para gestionar los datos, una gran sorpresa inicial. Es decir, los datos, el acceso a los datos era mucho más complicado de lo que pensábamos. Aquí nuestro pensamiento rápido de encontraremos enseguida los datos y pasamos a analizarlos desde el punto de vista de pensar lento fue un error descomunal. Es decir, ahora veremos cómo, bueno, una manera de no arreglar los posibles problemas que hay en el conocimiento exacto de lo que pasa en nuestra disciplina de seguridad laboral es que los datos sean muy difíciles de tener de manera clara y rápida encima de la mesa, ¿no? Nosotros lo que hemos analizado son las sentencias del Tribunal Supremo y todas las sentencias del Tribunal Supremo que dijesen algo en materia de seguridad laboral y todas las de los Tribunales Superiores de Justicia. Bueno, aquí estamos hablando de un volumen muy importante, es decir, estamos hablando que en el año, y ahora me referiré luego a ello, en el año 2005 son 1.100 sentencias y en el año 2011 700. Lo que se publica son las sentencias del Tribunal Supremo, todas, y las del Tribunal Superior de Justicia. Es decir, si alguien dice, ¿habéis analizado las sentencias de las provincias del Juzgado Social de Barcelona? No, porque no se publican. Nosotros sí que tenemos bases de datos, y luego me refiero a ellas, bases de datos privadas, públicas también, pero las que tratan mejor los datos con alguna cosa a mejorar son las privadas, donde están todas las sentencias del Tribunal Supremo y todas las del Superior de Justicia. Pero bueno, esa foto es muy importante si la tenemos. Escogimos la foto fija 2011, cuando empezamos, el año cerrado era 2011, y dijimos, bueno, si al final analizamos este tema desde el punto de vista del año 2011, pues la gente dirá, bueno, ya, el 2011, foto fija, ¿y qué hacemos con esto, no? Escogimos el año 2005 también. ¿Por qué diréis el año 2005? Bueno, aquí fue una apuesta, digamos, más de los autores, refrendada también por un check-in teníamos mensual, ¿no? con quien nos encargaba este estudio, decir, bueno, la ley de prevención es del año 95, oye, 2005 son 10 años, creo que es el primer año que ya podemos ver cómo está el tema judicializado, 2005, porque si hubiésemos puesto 2011, pues bueno, en el 2000 mucha normativa en materia de servicio de prevención y más es del 97, ¿no? Con lo cual, a efectos de los tribunales, que todo va un poquito más lento, pues el 2005 nos pareció un buen año, 10 años, ¿no? El primero, a comparar con el año 2011, la foto fija, la última que podíamos tener, ¿no? Dijimos, bueno, pero claro, podemos decir que hay 1.100 sentencias en el año 2005 en materia de seguridad laboral. Y diréis, hola, ¿cuántas? ¿Cuántas en relación con qué? Tendremos que evaluarlo con algo más, ¿no? Y ahí escogimos dos materias que todos los que participamos en el estudio estamos de acuerdo, que eran materias que nadie podía discutir, que si analizamos sentencias sobre despidos, sentencias sobre contratación temporal y sentencias sobre seguridad laboral, esa foto, la foto que ahí tengamos, es una foto bastante fiable.
desde el principio Ana y yo dijimos, bueno, hemos escogido estos dos y nos va a salir despidos, contratación temporal, seguridad y salud laboral. Por este orden, no sabíamos a cuánta distancia, pero 1, 2, 3. Y por lo tanto tenemos que buscar otras materias seguramente para decir, bueno, el 3, ¿y esto es mucho o es poco? ¿A qué distancia está el cuarto? No hizo falta. El pensamiento lento o despacio, el pensamiento, digamos, con los datos nos llevó a que seguridad y salud laboral, como ahora veremos, es la segunda de estas tres, lo segundo. Bueno, con lo cual, lo segundo, despido, contratación temporal y seguridad y salud laboral, la segunda más conflictiva de estas tres es la seguridad y salud laboral. La realización del estudio para finalizar su configuración, bueno, se hizo desde febrero hasta octubre del año 2012. Prevención de riesgos laborales, despido y contratación laboral. Os decía, pensamiento rápido, error. Los datos ahí los tenéis. Despidos, de todas las sentencias que analizamos en estos tres bloques, despidos, prevención de riesgos laborales y contratación temporal, el despido es 69%, prevención de riesgos laborales 19%, contratación temporal 12%. En el año 2011, bueno, la foto fija, vamos a ver qué pasa en el año 2005. Despidos, 62%, prevención de riesgos laborales, 22%, contratación temporal, 26%. Bueno, ahí vemos cómo, perdón, contratación temporal, 16%, el 2 es un 1, 16%. Viendo la foto fija del año 2005, perdón, la foto fija del 2011 o en evolución temporal del año 2005 a 2011, vemos como la posición en materia de prevención de riesgos laborales es una posición seguramente alejada del despido, obviamente. Hemos estado en un entorno de crisis económica muy importante, donde, bueno, al final tenemos mucho paro y eso puede explicar esas cifras del despido, pero al final están mantenidas en el año 2005, que era una situación socioeconómica correcta, por lo tanto vemos que esa conflictividad es muy estructural, pero también la de contratación temporal y la prevención de riesgos, ocupando prevención de riesgos la segunda posición. A esto añado, no lo he dicho antes, se me ha olvidado, que digamos, este es el primer estudio que se hace en esta materia en nuestro país. No hay ningún estudio sobre datos en materia de siniestralidad que nos diga no. Ahora sí podemos decir que estamos ante una materia muy judicializada, con mucha conflictividad judicial. Ahora sí lo podemos comentar, porque no hemos puesto al día un estudio hecho, sino que hemos hecho un estudio que no se había hecho. Un dato para mí y para Ana muy importante. Si analizamos los años 2005, más en concreto en prevención de riesgos laborales, los datos de años 2005 y 2011, un error, 2011, las sentencias del Tribunal Supremo aumentan. Un 12,5%, que no es poco. Acudir al Supremo es cada vez más complicado en nuestro país, porque has de buscar una sentencia de otro Tribunal Superior de Justicia o del mismo, que diga en el mismo caso algo diferente. Por tanto, acudir al Supremo, la tendencia es que en principio sea cada vez más complicado. Y en cambio, y ahora os daré nuestra opinión, las sentencias del Tribunal Superior de Justicia en el año 2011 son un 37% menos que en el año 2005. O sea, más Supremo, menos Tribunal Superior de Justicia. Cuando la conflictividad judicial más o menos no ha variado, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se explica? En mi opinión, en nuestra opinión. A ver, la lógica de los conflictos suele ser normalmente la siguiente. Y justo yo creo que estamos en ese momento de inflexión. No sé lo que pasará en el año 2020. Nosotros u otros tendrán que poner al día este estudio en el año 2020. En el sentido que si la norma es del año 95-97, el cuerpo normativo empieza con la ley en el 95, pero realmente lo tenemos en el 97, diría 99, es ahí cuando ya lo tenemos de manera seria y muy completo. Ya tenemos traspuestas casi todas las directivas comunitarias. La conflictividad que tenemos, lógicamente, en esos 10 primeros años, o en el año 2005, como después de 10 años, es de superior de justicia. Los casos, digamos, hasta que la ley empieza a aplicarse, van a las empresas, hay conflictos, llega al superior de justicia, ahí es donde tenemos los casos. En el año 2005 es un año que es normal que tenga más casos del superior de justicia que ahora. En el sentido que ahora el trabajo es más del Tribunal Supremo, de unificar los problemas de interpretación que hay en los órganos inferiores. Es una foto que os puede sorprender, pero para los juristas es totalmente lógica. No sería lógica si repetimos los resultados en el año 2020. No habría algo, sin un gran cambio normativo detrás, no sería lógico. Pero sí que entra dentro de la lógica que una norma muy joven, los primeros años sean de muchísima actividad del Superior de Justicia, al nivel autonómico, me refiero. Luego, ahí ya no está el problema, sino el problema ya sea el trabajo del Tribunal Supremo diciendo, oye, vamos a ver, magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, País Vasco, Sevilla, digamos, de Andalucía, de Madrid, opinéis diferente en esto y os voy a decir, para mí, el infarto, el lugar de tiempo de trabajo, ¿cuándo es
accidente de trabajo y cuándo no. El recargo de prestaciones, cuándo es, cuándo no. ¿Qué papel tiene las responsabilidades con la pluralidad de empresarios? El hecho de que en un único centro de trabajo haya trabajadores de varios empresarios. Por tanto, es lógico ver, en mi opinión, en esta opinión, que tengamos ahora mismo, en el año 2011, muchas más sentencias del Tribunal Supremo que en el año 2005. Me explico. Ya tenemos un problema menor desde diciembre del año 2011 y es la tremenda dispersión judicial. Ya sabéis, hemos hecho alguna sesión aquí, ¿no? Es decir, antes de diciembre del año 2011, la seguridad laboral no había solo muchas responsabilidades, sino que aparte todos los órdenes jurisdiccionales podían conocer. A partir de diciembre del año 2011, resumiendo y siendo muy simple, y el ser simple siempre lleva algún error técnico, los jueces de lo penal analizan la responsabilidad penal y los jueces de lo social analizan todas las demás. Antes, todo eso que ahora mismo hacen los jueces de lo social estaba disperso en varios tribunales para conocerlo. Por lo tanto, un problema que podíamos tener, que hemos tenido en este trabajo, ese problema ya no tendrá quien ponga al día este trabajo dentro de 10 años, que es muchísimos datos que ahora vemos y además una enorme dispersión judicial, porque nosotros hemos analizado datos del 2005-2011. La dispersión judicial no hay ya en el año 2012, pero en este trabajo sí que hemos tenido un problema, previo, que es que hemos tenido que trabajar con todos los tribunales, con todos los órganos jurisdiccionales y no solo con penal y social. Bien, esto está solventado. Lo que no está solventado es el tratamiento de los datos. Me explico. Los juristas normalmente utilizamos para analizar sentencias una base de datos que es la antigua Aranzadi. Si veis el despacho de cualquier abogado de ese precie, tiene los tomos estos, ¿no? Los Aranzadis, ¿no? Todos sin abrir, ¿no? Porque ya está la base de datos. Espero que sin abrir, porque ya, digamos, es mucho más fácil con la base de datos. Y todos utilizamos la base de datos de Aranzadi, ahora Westlaw, que es una base de datos realmente difícilmente mejorable como base de datos. Claro, en prevención de riesgos laborales resulta que la prevención de riesgos laborales hay 260 voces sobre las que hay sentencias. Diréis, bueno, nuevamente, no, Luque, pues ese será tu problema, ¿no? Bueno, ese es mi problema, pero resulta que si yo quiero analizar despidos, tengo 42 voces. Y si quiero analizar contratación temporal, tengo 33 voces. Si quiero analizar seguridad y salud laboral, hombre, somos muy complicados los de seguridad y salud laboral, pero 260 voces, evidentemente, con el limpiar, el depurar los datos y que una sentencia nos aparezca una vez y no 200 ha sido muy complicado. De hecho, sin que fuese un objeto del estudio, al final lo hemos hecho, hacemos una propuesta, habrá que venderse a Aranzadi, una propuesta, digamos, de, oiga, podrían ser 43 voces y las listamos. Por ejemplo, no hay la voz de vigilancia de salud, no la hay, no existe. Vigilancia de salud, que es una de las 4, no existe. No existe. Para ordenar las sentencias no existe. ¿Dónde está? Pues bueno, pues en reconocimientos médicos o por ahí. Pero no existe como voz. Existe, digamos, higiene industrial, bueno, las disciplinas en sí, ¿no?, que nos servirían para un poco ordenar las sentencias, no existen. Es decir, bueno, ahí te das cuenta cómo hemos ido avanzando muy rápido en una materia en la que seguramente nadie, tampoco las propias editoriales de tratamiento de datos están muy preparadas, ¿no? Pero bueno, es posible, hemos hecho el esfuerzo, 43 voces. Claro, en el momento que sean 43 voces, un estudio como este, que es cuantitativo, con resultados cualitativos, te mueves con más seguridad. Si tienes que depurar un montón de datos de duplicidades de 260 voces, pues bueno, ¿estamos seguros del estudio? Sí, claro que sí. Pero de poderlo haberlo hecho en 2 meses, 3 meses, lo hemos tenido que estar depurando hasta el final, realmente hasta el final, ¿no? Bueno, esta es una realidad en nuestro ámbito. Quiero decir, tenemos alguna dificultad más que los demás para saber lo que pasa. Al final, hemos de saber lo que pasa, y lo que pasa es lo que está en los tribunales. A ver, de todas las sentencias en seguridad y salud laboral que hay, años 2005, 2011, el 80% son sentencias sobre responsabilidades. Sobre responsabilidad, es decir, no se va a preguntar si mi infarto es accidente de trabajo o no y tengo prestación de seguridad social, se va a preguntar. Pero lo que digo es que el 80% es sobre responsabilidades. Diréis, bueno, yo hubiese dicho lo mismo. Bueno, pues ahora ya lo sabéis, 80%. Es decir, cuando alguien va a un tribunal, no es a preguntar, como en otras materias en derecho de trabajo, al juez si tiene derecho, que le declare el derecho a algo que no tiene. Reconózcame mi derecho a vacaciones, mi derecho a este plus, mi derecho a... No, en seguridad y salud laboral no se va, digamos, a un tribunal a que a un trabajo se reconozca el derecho a un EPI, a tener un EPI, sin que haya pasado nada, el derecho a un EPI. No, fundamentalmente se va
a solicitar, a enjuiciar, a valorar responsabilidades. Y a la vez, el 70% se discute formas de compensar el daño. Es decir, aquí cuando hay un incumplimiento con daño, hay alguien que busca compensación del daño, igual, además, que se le compense el daño general y aparte que el otro, digamos, vaya a la cárcel o haya responsabilidad administrativa. Y ahora en la siguiente slide, digamos, entenderéis que aquí no hay 150, sino que hay responsabilidades, a veces lo hemos tratado en algunos otros foros, que son formas de compensar el daño. Big one, es decir, lo más importante, en el 2005 y hoy, el recargo de prestaciones. El recargo de prestaciones, bueno, me habéis oído en alguna ocasión, quizás algunos de vosotros decir, el recargo de prestaciones es una institución de nuestro país. Punto. O sea, no, los franceses también tienen, no. Los alemanes también tienen, no. Nosotros tenemos el recargo de prestaciones. ¿Qué es el recargo de prestaciones? Requiere un accidente de trabajo y un incumplimiento en materia de seguridad laboral que haya provocado ese accidente de trabajo. De ahí se puede derivar varias responsabilidades, pero el recargo sería que de la prestación de seguridad social que se derive de ese accidente de trabajo, yo me quedé en silla de ruedas y la prestación de seguridad social son 1.000 euros, se puede imponer a la empresa como sanción inasegurable, pero que recibe el trabajador del 30 al 50% de la prestación, de 300 euros mensualmente a 500 euros. Ese es el recargo de prestaciones. Recargo de prestaciones que no impide que haya sanciones administrativas, que no impide que haya responsabilidad penal y que no impide que haya además una responsabilidad civil. Pero de todas las responsabilidades y formas de compensar el daño, lo más importante es el recargo de prestaciones, justo la responsabilidad que cumple una función compensatoria. El recargo nosotros lo valoramos como responsabilidad, dado que es inasegurable, responsabilidad pública, dado que es inasegurable para el empresario. Responde el empresario como persona jurídica, no el trabajador por culpa de que haya una actuación o omisión haya habido un daño. Es decir, responde la empresa, luego la empresa podrá sancionar o no a ese trabajador que ha generado un daño a otro, pero responde la empresa como persona jurídica. Por lo tanto, es inasegurable, responsabilidad pública, pero a la vez el recargo es compensatorio, es decir, el dinero lo recibe el trabajador, es compensatorio. Por lo tanto, fijaros que ese 80-69, bueno, nos da que la mitad de las, poco menos, ya, pero para el titular, digamos, la mitad de las sentencias en seguridad laboral, la mitad es el recargo de prestaciones. Bueno, ya lo tenemos aquí, ya está aquí. Es decir, que sepamos que este es nuestro día a día. Alguien podrá decir que se suprima, que no. Seguramente suprimiendo el recargo tenemos que arreglar otras cosas. Es decir, si tenemos recargos porque la prevención no se gestiona bien. Pero bueno, hemos de saber que tenemos un protagonismo muy importante el recargo de prestaciones. Como os decía antes, y por si alguien está ahora mismo perdido, cuando hablamos de responsabilidades que se puede derivar de un accidente de trabajo, las responsabilidades por un solo incumplimiento, homicidio, la investigación nos lleva a que ha habido una mala formación del trabajador, una mala coordinación en materia de actividad preventiva. De ese incumplimiento que ha dado en un homicidio puede haber responsabilidad penal y administrativa y recargo de prestaciones y civil. De estas 4 responsabilidades, 3 son públicas. La penal es inasegurable, la administrativa es inasegurable, el recargo es inasegurable y la civil sí, es asegurable. De estas 4 responsabilidades, 2 compensan el daño. 2, lo que paga, entre comillas, el empresario, va al bolsillo del trabajador. Por eso son responsabilidades que compensan el daño, como es el recargo de prestaciones y la responsabilidad civil. Son 2 responsabilidades de las que es sujeto el empresario, pero que van al bolsillo del trabajador. ¿Hay otras formas de compensar el daño aparte del recargo y la responsabilidad civil? Sí. La prestación de seguridad social y las mejoras voluntarias, es decir, aquellos trabajadores que por convenio colectivo la empresa les mejora por contrato de seguro, a tanto alzado, la prestación que puedan tener de seguridad social. ¿Hay o no culpa? Mejora voluntaria es técnicamente aquella mejora de las prestaciones de seguridad social a las que el empresario no está obligado, pero que por un convenio colectivo y equilibrio a cambio de una cosa, flexibilidad, pues daré mejoras voluntarias, pues ese trabajador igual tiene un accidente de trabajo, de la seguridad social va a recibir el 75% y la empresa le compensa hasta el 100%. Por tanto, prestación de seguridad social, pero la prestación de seguridad social es una manera de compensar el daño, no responsabilidad. Las mejoras voluntarias
Es una manera de compensar el daño, pero no se conceptúa como responsabilidad desde el punto de vista técnico. Es decir, si no lo hemos pactado, no hay nada, legalmente no hay esa responsabilidad. Y el recargo y civil es compensación del daño. Incremento del peso de las sentencias sobre responsabilidad y compensación. Es decir, si buscamos un poquito más los datos, en materia de responsabilidad en el año 2005 era el 73% de las sentencias. Estamos en 80% ahora mismo. El 80% de las sentencias en el año 2011 son sobre responsabilidad. Es decir, si leéis el libro que tenéis, hay menos sentencias ahora que antes. Sí, en términos generales hemos pasado de 1.100 a 700. Ese es un dato, pero es un dato a tomar, en mi opinión, con cautela, porque el porcentaje de sentencias en materia de responsabilidad es mayor que antes. Es mayor que antes. Quiere decirse que ahora mismo la inmensa mayoría de las sentencias están dilucidando temas de responsabilidad, mucho más que en el año 2005, que junto con responsabilidad pues se estaría discutiendo más que ahora si un accidente lo es o no de trabajo o es común. Ahora el 80%, poca broma, el 80% sobre responsabilidad. Y en maneras de compensar el daño, por tanto el recargo es una de ellas, o la civil, hemos pasado del 50% al 70%. Esa es la foto actual, una foto que se ha movido muchísimo. Es decir, en mi opinión, moverse del 73 al 80 no está mal. Es decir, el derecho es las controversias suelen ser normalmente las mismas, no ha habido cambios normativos relevantes, es decir, la misma norma la que se mueve a nivel judicial, y hemos pasado a un protagonismo muy importante de las responsabilidades y formas de compensar el daño. Nuevamente, el recargo de prestaciones, que es el que cumple las dos funciones, y la mitad de las sentencias en materia de seguridad laboral sobre recargo de prestaciones. En la evolución nosotros también hemos visto, aparte de la importancia del recargo de prestaciones, fundamental, también de la relevancia de la responsabilidad civil. Son sentencias que van aumentando poco a poco, pero que van aumentando. Pero el recargo lo tenemos 50%, podríamos decir, o 40 y pico por ciento en el 2005 y ahora. La responsabilidad civil va aumentando, solamente la responsabilidad civil a las empresas. Si tengo el seguro, ¿no?, y me preocupa menos, el seguro tiene que estar bien hecho. El seguro no responde por actos delictivos. Lo digo para linkar la primera con la segunda. Está prohibido legalmente que una compañía de seguros pague por un daño generado por un delito. Bien, la responsabilidad civil, digamos, va subiendo, pero el recargo es el big one. Junto con dos situaciones que hay que entender. El recargo está apareciendo muchísimo más en el año 2011 que en el año 2005 en supuestos de pluralidad de empresarios. Si el recargo, como normalmente nos está apareciendo en el año 2011 y no tanto en el año 2005, es cuando ha habido un accidente de trabajo afectante a un centro de trabajo con trabajadores de varios empresarios. Ese es el caso estrella es ese. Y donde nuestros tribunales, en una primera aproximación cualitativa, una primera lectura rápida, que habrá que profundizar, nos están diciendo, oye, aquí hay recargo y son responsables las dos. Las dos. Cuando coinciden, centro de trabajo, las dos son responsables. Algo que no era tan claro en el año 2005. O sea, el recargo no nos aparece en cualquier situación, sino sobre todo el recargo nos está apareciendo, hay mucho más movimiento judicial, cuando el accidente, permítame la expresión coloquial, es compartido. Es compartido. Responsabilidad, digamos, solidaria de las dos van a ser responsables del pago del recargo. No es que el trabajador cobre dos veces el recargo, sino que las dos son responsables del pago del recargo. ¿Que se ponen de acuerdo? Perfecto, y si no, el juez empezará a ejecutar en base a mayor liquidez de los bienes de uno respecto del otro, y ya se apañarán luego entre ellos. La responsabilidad solidaria significa aparecer frente al trabajador como uno, y luego, si nosotros hemos pagado lo de uno, entre nosotros ya nos apañaremos luego como empresas, desde el punto de vista civil, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que quiere decir la solidaridad. Junto con la concurrencia de culpas. Es decir, hemos podido ver y constatar que sí, en el año 2005 era muy poco habitual que la valoración de la responsabilidad, sobre todo el recargo de prestaciones y la civil, por tanto el recargo de prestaciones puede ser del 30 al 50%, y la civil, valoración del daño. Si bien en el año 2005 era poco habitual que el juez valorase la culpa también del trabajador, ojo, en casos de accidente de trabajo, lo digo porque un accidente de trabajo por imprudencia temeraria no es accidente de trabajo.
sesión 1, ponencia 1. Un accidente de trabajo por imprudencia temeraria no es accidente de trabajo. Por lo tanto, los jueces, lo digo porque antes nos han dicho, no, es que el 15.4, que lo dice realmente, el empresario tiene que prever todas las distracciones no temerarias de trabajo. Claro, por las temerarias no es accidente de trabajo, no hemos de preverlas. Dicho esto, con pinzas, no vamos a profundizar de momento más, porque hay sentencias que nos están diciendo, hombre, si la temeridad del trabajador es porque todos sois temerarios, ahí también. No va a haber, ojo, puede haber sentencias en las que no se concedió como accidente de trabajo, porque trabajador imprudente temerario, pero hay responsabilidad del empresario, que ha permitido esa imprudencia temeraria. No juntemos todos los escenarios a la vez. Pero sí encontramos sentencias en las que, si ha habido culpa no temeraria del trabajador, se tiene en cuenta. En el año 2011, no en el año 2005, diréis, ¿cuándo empezó? ¿En el año 2007? Pues no tengo ni idea. Hemos mirado el 2005 y el 2011, y esa es una tendencia. ¿Para qué? Pues para valorar en el recargo si es 30 o 50%. Si ha habido concurrencia de culpas, nos moveremos en la banda baja, 30, sino en la alta. Y en el año 2005, no se valoraba. No había esa tendencia. Seguramente porque de parte de una de las dos partes, parte empresarial, pues seguramente no se alegaba, pero no se ve un pronunciamiento por nuestros tribunales en el año 2005 con una tendencia clara en esta materia. Y también en responsabilidad civil. Si el daño es 1.000, ahora ya sí que se tiene en cuenta si ha habido concurrencia de culpa del trabajador para descontar. Bueno, pues no sé cuánto. Bueno, aquí los jueces tienen mucha libertad. ¿Cuánto? 200 por 200. Es una tendencia, las dos. Yo creo que os tenéis que dar la foto, yo creo, de recargo mantenido en el tiempo como muy importante, subiendo a responsabilidad civil, ojo con los seguros, y en situaciones de pluralidad de empresa y matizando o atenuando, modulando la responsabilidad cuando hay concurrencia de culpas. Conclusiones. Pensando rápido y despacio, judicialización importante. Necesidad urgente, tratamiento de datos. Oye, que analice, ponga esto al día dentro de 10 años, debería encontrarse, porque yo creo que nos lo merecemos. Es decir, los que nos dedicamos a la prevención, nos merecemos que traten los datos igual que se tratan los del despido, contratación temporal, y que realmente si queremos analizar lo que está pasando en una materia, pues lo podamos ver. Que no sea una dificultad añadida, porque había el encargo y el compromiso, porque si no hubiese esos libros que empezamos, porque vamos a empezar un libro, ¿no? Hubiésemos dicho, no, vamos a empezar otro, porque total, no voy a poder analizarlo. Protagonismo mantenido el recargo de prestaciones. Protagonismo emergente de las responsabilidades en casos de pluralidad empresarial. Ojo, entender pluralidad empresarial como se entiende preventivamente, es decir, en un mismo centro de trabajo, trabajadores de varios empresarios. Es decir, en los escenarios tenemos ámbitos en los que no hay trabajadores de varios empresarios, pero todos tenemos ámbitos en los que hay. Es difícil encontrar una empresa y decir, no, yo mira, Luque no. Bueno, levante la mano y me la llevo a exponer, que no entre nunca nadie en nuestra empresa de otra empresa. Y un protagonismo emergente de la evaluación de la concurrencia de culpas como mecanismo de atenuación, de modulación hacia la baja, de las responsabilidades de recargo y la responsabilidad civil. ¿De acuerdo? Esto es un poco lo que os queríamos exponer. Gracias.